Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, hoy contando con la presencia del profesor Mario Bonucci Rossini, rector de nuestra universidad, hablando sobre el tema del ingreso universitario. Sí, queridos amigos, el rector estuvo recientemente en un CNU en el cual el ministro llevó como materia de urgencia un punto que el rector y los otros rectores lo interpretaron de una cierta manera, que creo que es, según lo que yo escuché del CNU, de la manera correcta, pero en una conversación que yo sostuviera con Jason Guzmán, viceministro de ese ministerio, el día 20 de diciembre, una conversación informal, nos encontramos en algún sitio, Jason me dice a mí, Mario, que el ministro, que ustedes interpretaron mal al señor ministro, que ellos se referían a que ellos iban a modificar el sistema de admisión de ellos, de su 30%, pero que no se iban a meter con el 70% de las universidades. Tú sabes que hay una mala costumbre de este gobierno de echarle las culpas o decir que no entendimos o que somos brutos, pero la culpa no es de ellos. No. Jason también habló conmigo en el propio CNU. Y te dijo lo mismo que me dijo a mí. Me dijo, rector, usted está entendiendo mal, porque, digamos, yo en ese CNU fui un abanderado en la discusión, porque ese es mi tema de investigación, ese es mi tema de especialización. Y me dice, usted está entendiéndolo mal. Y yo le digo, cónchale, Jason, si yo lo entiendo mal, tú debes estar oyendo mal. Pero el hombre no saca una gaceta que tiene una intencionalidad. Ahora, yo no estoy en desacuerdo que el CNU modifique, la OPSU modifique el porcentaje que le corresponde. Pero es que también, no hay que olvidar algo, hermano. ¿Qué es OPSU? OPSU es un organismo auxiliar del CNU. Quien establece la política no es el ministro. Aquí tienen que quitarse de la cabeza la idea de que el ministro es el dueño del CNU o de las universidades. No, chico. El ministro es como el rector en este consejo universitario. En mi consejo universitario, y lo digo en ese término porque lo siento así, en mi consejo universitario, yo soy un voto más, así yo dirija. Soy un voto más. Solamente en caso de empate tengo derecho al doble voto. Y eso no ocurre prácticamente nunca, porque aquí siempre hay consensos. Así sea para ganarle al rector. Pero entonces, el ministro fue muy claro y enfático. Los cupos que asignan las universidades por prueba interna de admisión, todos son de él. Él no está respetando el 70-30. Entonces, yo le dije a Jason, haz la aclaratoria. Y él hizo, y hay que decirlo correctamente. Jason es el ministro de Educación Universitaria. Es que él sabe de eso, Mario, porque tiene tiempo trabajando de eso. Y él hizo la aclaratoria. Pero el ministro la oyó. Pero ¿qué sucedió el CNU de la semana pasada? La semana pasada hubo CNU, el ministro volvió a pedir, me trajeron los cupos. Por favor, le entregan las cartas a la secretaria permanente o a la directora de OPSU. Se le olvidó incluso de que el manejo de la admisión está en manos del viceministerio de Educación Universitaria. Entonces, no, señores, el planteamiento está sobre la mesa y el nuestro, como Asociación Venezolana de Rectores, también está sobre la mesa. Eso no es competencia ni de un ministro ni de un Consejo Nacional de Universidades. Eso es competencia de los consejos universitarios. Pero ¿qué es lo más importante? Que en el ámbito universitario estos problemas se dirimen por consenso, porque los temas tienen una densa carga conceptual que lo define. Yo les decía, entre negro y negro, como se llama en televisión, entre espacio y espacio, es que en la ULA, la creación de OFAE, del programa Fray Juan Ramos de Lora. El programa de información institucional que fue creado por quien les habla. El PINI se llamaba, ¿no? El PINI, ajá. La creación del Fray Juan Ramos de Lora posteriormente. Todo eso fue bien diseñado. Existe un mecanismo nacional, existe un mecanismo complementario y existe un mecanismo compensatorio para el pobre. Entonces, fíjate, probablemente la gente no entienda qué es lo que había, qué es lo que hay. Antes, ese 30%, o sea, de 100 cupos que hay en una carrera, 30 cupos repartía OPSU. ¿Con qué criterio los repartía OPSU? Casi el 95% del índice eran las notas de bachillerato, o sea, que se le estaba dando un peso muy importante a toda tu vida académica durante 5 años o 6 años, dependiendo de la modalidad de estudio. O sea, si tu promedio de bachillerato es de 10 puntos, tú quedas condenado para toda la vida, nunca vas a ser asignado. Entonces, la prueba interna de admisión o los cursos propedéuticos, cursos remediales, como lo quiera llamar cada universidad,
complementa, entonces le da una oportunidad de borrón y cuenta nueva para que ingrese esta gente. Pero además en la Universidad de los Andes hay estudios de predicción del rendimiento que han apuntalado estos mecanismos de admisión. ¿Y compensatorio cuál es? Bueno, tú tienes un muchacho del campo en Mérida, no tiene la misma oportunidad que tiene un muchacho en el centro de Mérida, en la ciudad de Mérida. O tú tienes un muchacho en el Cerro de Caracas, no tiene la misma oportunidad del que vive en el este o en el mismo oeste. Tiene mucho más oportunidad el que vive en la ciudad. Entonces, ya desde niño hay un problema de iniquidad en nuestra educación. El niño que nace en un barrio está condenado a quedarse en el barrio. Y no es que lo diga yo, los estudios lo demuestran. Pero además ese niño ingresa a un liceo que no tiene la misma calidad que tiene un liceo en el centro de la ciudad. No tiene la misma biblioteca, no tiene acceso a internet, no tiene acceso a nuevas eso termina tecnologías. excluyéndolo. Entonces, esa es la realidad. ¿qué hacer? A esos jóvenes usted tiene que elevarles el nivel para que sean iguales a los otros, no rebajarle el nivel a los que son buenos. Por esa razón es que se crea el programa Samuel Robinson en la Universidad Central de Venezuela, y luego el Fray Juan Ramos de Lora. O sea, esa es la razón. O sea que cada una de las cosas que hemos hecho en las universidades, que tienen historia, tienen una razón de ser. Y obedecen a la reflexión, al estudio y no a la improvisación. Así es. Entonces, fíjate, el 30% de OPSU ahora, ¿qué propone el ministro? Que el 50% sean las notas, el 30% sea el estatus socioeconómico y el resto de los porcentajes de territorialización y estas cosas. Pero es que hay un porcentaje muy curioso, que es que no sabemos qué es. Experiencias extraacadémicas. Sí. Ajá, que no sabemos qué es. Participación extracurricular. Ajá, si el muchacho participó en el consejo comunal, o sea, ¿quién le va a dar la constancia? O sea, cuando empiezan a meterse ese tipo de cosas que no son objetivas, el mecanismo, o que no se puedan, como diría en el campo de las ciencias sociales, y me disculpen lo que no esté de acuerdo con el término, objetivizar, empezamos a caer en problemas con nosotros, los que somos ingenieros, pero que transitamos el campo de las ciencias sociales. Entonces, incluso con ese planteamiento se le está dando el mayor peso a las notas. O sea, un muchacho que tenga 11 puntos de promedio, jamás va a ser asignado por OPSU. Pero además, un muchacho que sea como de clase media, del oeste de Caracas, no tiene ningún chance. Por OPSU jamás va a salir. Es en las pruebas de admisión donde él puede demostrar las capacidades y habilidades que tenga y pueden ingresar, ¿no? Mira, a nosotros no nos molesta que OPSU y el Ministerio toman decisiones sobre materia que en realidad también es de su competencia. Nosotros siempre hemos estado con las puertas abiertas para discutir un mecanismo integral de admisión para toda la universidad venezolana. Pero nos tenemos siempre que trancar cuando se toman estas decisiones que son intempestivas, que no obedecen a ningún razonamiento que conozcamos, porque lo cierto, como bien decía Mario, es que los muchachos que no tienen de 17 para arriba nunca son asignados por OPSU y su único chance de ingresar a la universidad era a través de las pruebas de admisión. Pruebas de admisión que se pueden mejorar, que siempre tendrán algún detalle, alguna arista, pero que la hemos venido trabajando en el tiempo. Nosotros tenemos ya en la Secretaría 4 o 5 años estudiando el rendimiento de las pruebas y ajustando las pruebas de tal manera que las pruebas cada año mejoren para que el perfil de entrada de ese estudiante que tú vas a recibir se compadezca con la necesidad para los estudios y apunta hacia el perfil de salida de la carrera. Pero hay algo grave y que también yo tuve que mencionarlo en ese CNU y lo sigo defendiendo porque yo fui miembro de la primera Comisión Nacional de Admisión del CNU, José, y yo fui uno de los que le tocó diseñar el instrumento, o sea, cómo transitamos de cuando la prueba de aptitud académica la cuidaba el ejército a cuando la cuidaban las universidades. Este gobierno, y porque hay que decirlo, este ejecutivo, decidió eliminar la prueba interna de admisión. Es que la prueba interna de admisión no era punitiva, era una prueba diagnóstica. Que permitía corregir hacia abajo. Así es, pero además que la prueba es lo único que te permitía a ti decir. En Mérida, por ejemplo, mira, en el Liceo Libertador no hay problemas con matemática ni con lenguaje, pero en el Liceo tal hay un problema con matemática y lenguaje porque los estudiantes están saliendo mal allá. Entonces, desde la misma Facultad de Ciencias, Humanidades, desde la universidad, desde lo que era OFAE, se impulsaban programas en la cual se le dictaban charlas sobre pedagogía, didáctica a los profesores de matemática o que tuviesen que ver con la lectoescritura. Entonces, esa prueba diagnóstica, ¿qué revelaba? Por ejemplo, uno de los estados más deprimidos en el país en esa prueba resultó ser Trujillo y el otro el Amazonas.
Entonces, una política de Estado, ¿cuál era? Vamos a invertir recursos en la educación media y primaria en esos dos estados. Entonces, ¿cómo tú eliminas un mecanismo que te permite planificar? Por eso es que OPSU no debería llamarse Oficina de Planificación del Sector Universitario, porque la P yo creo que desapareció, debería llamarse Oficina del Sector Universitario. Y además la P, si existiera de verdad, debería ser consensuada con las instituciones de educación superior. Entonces, fíjate que el proceso de reflexión que estamos llevando acá, ojalá se hubiese dado de esa manera en el CNU. Porque si tú miras la cosa desde el punto de vista sistémico o desde el punto de vista global, como tú lo quieras llamar, en el paradigma que tú te quieras ubicar, en el pensamiento complejo, en el pensamiento cartesiano, como tú quieras, siempre vas a tener que pasearte por todas estas variables. Y esas variables son las que van a determinar el mecanismo que garantice que el dinero que invierte el Estado, no el gobierno, el Estado en educación está bien invertido, rinda y esté bien invertido. Ese es todo el cuento. Bueno, vamos a identificar de nuevo la estación. Al regreso estaremos tocando el comunicado de Averú en relación a la admisión universitaria y les voy a dar unos tips sobre por qué nosotros como secretarios criticábamos el sistema de admisión que estaba antes en OPSU, que si bien tenía algunas cosas positivas, tenía también muchísimas cosas negativas. Quédese con nosotros, en un par de minutos vamos a estar de vuelta.